buenos días, soy Adriana Salazar, editora en jefe en Imagen Global. Hoy en nuestra sección Hablando de Libros tenemos como invitada, gracias por venir, a Eva Lidia Prieto, quien ya ha escrito varios libros. En esta ocasión nos va a hablar de la magia del escritor. Sin embargo, ya tiene otros libros como No estamos solos, No trabajo, soy ama de casa. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias por la invitación. Me da un gusto estar aquí con ustedes, gente profesional que me ha ayudado tantísimo para todo este camino que es el libro La magia del escritor. Gracias, bienvenida. Platícanos, ¿qué te inspiró a escribir La magia del escritor? Bien, pues son tres opciones, tres situaciones. Una, cuando yo empiezo a escribir, tengo muchas dudas, no sé cómo hacerlo, tenía muchas ganas de decir tanto y no encontraba la guía. Lo que veía yo en libros era decir, aprende ortografía, aprende redacción. Tuve la fortuna de estudiar becada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una academia de alto rendimiento. Entonces yo sabía escribir con cierta corrección y ortografía y sabía de redacción, pero dices, ¿por dónde empiezo? Y entonces, esa es una opción. La otra opción, o la otra situación es que cuando empiezo a hacer mis conferencias de presentación de los libros anteriores, se acercaba mucho gente, estudiante que decía, unos me decían, oye, ¿por qué no escribes mi historia? Mi historia de mi vida fue fantástica y te la cuento. Y le decía, ¿por qué no la escribes tú? Y me decían erróneamente, ¿por qué no sé escribir? Y yo me quedaba, ¿no sabes escribir? Cualquier persona que sepa interpretar los signos, lo sepa interpretar y lo sepa escribir, es escritor. Que no lo haga formalmente es diferente. Entonces de ahí empiezan a hacer esa inquietud de escribir algo que los pudiera guiar conforme a la experiencia y a lo que iba yo experimentando. Y en tercero, en esa gran necesidad de dejar una unidad, como decía José Márquez, escribir un libro, tener un hijo, sembrar un árbol. Y sembrar un árbol. Entonces decía yo, bueno, pues ante esa necesidad de dejar un legado, y entonces empiezan a hacer, ¿no? Yo sigo caminando en este contacto con la gente, tratando de enseñarles de dónde, cómo comienzas. Tienes la idea, tienes el interés, tienes el anhelo, pero no sabes por dónde comenzar, o la estructura, o cómo. Y los libros que actualmente se encuentran, bueno, pues están un poquito técnicos en, bueno, tienes que escribir correctamente, y de ortografía, que unos los empiezas a leer y se te hacen tan aburridos, de a ver si M antes de B, N antes de V, los puntos después, o sea, todo lo que es puntuación, ortografía y redacción, para mí era así como que, si lo empiezas a leer y así te dices, bueno, esas razones son las que me llevan a decir, y posteriormente amigos muy cercanos, importantes, que incluso los menciono en el libro, que me dicen, Eva, ayúdame a escribir esto que yo sé, que domino, que llevo 35 años, 40 practicándolo y no sé cómo hacerlo. Entonces desde ahí dije, ya es momento de escribir algo para que tengan una guía cómo hacerlo. Excelente, Eva. Platícanos, ¿qué estrategias les podría recomendar a los escritores incipientes? Bueno, primero que se dejen guiar por el corazón, que dominen el miedo a la crítica, que es algo que siempre nos pone un tope, cuando de repente nos empiezan a señalar mucho de ¿cómo te atreves a escribir si eres ama de casa, o si eres una persona mayor, o si eres una persona muy joven, o ¿por qué te atreves a escribir, no? ¿Con qué autoridad? Y eso muchas veces te limita, te hace sentir mal. Primero, que dominen ese miedo. Segundo, que tengas la seguridad de que si vibra en tu corazón, si ese es el anhelo que tú tienes de hacerlo, lo hagas. Con miedo, sí, porque esa es una defensa natural del cuerpo. Con miedo, pero que lo hagas. Pero que te atrevas. Te atreves, que lo empieces a hacer. Todos los escritores empezamos a escribir desde cero, ¿no? Y ya les platicaré algunos ejemplos de escritores actuales que son científicos, que nunca habían escrito, tienen grandes conocimientos, como es Camilo Cruz, el autor del libro La Vaca, que él comenta en sus entrevistas. El libro La Vaca, que fue lo que lo lleva a ser reconocido internacionalmente, es el libro número 21. Pero dice que la primera vez que escribió que algo quería decir, va ahora sí que con el editor, y cuando lo lleva, imagínate cómo estaría escrito, ¿no? Él es científico. Claro. Y dice que el editor le dijo, oye, es que tú no escribes con la mano derecha,
derecha, tú escribes con el pie y lo peor es que con el pie izquierdo. Por las condiciones en que el libro, o lo que él había escrito, claro, lo que tenía una idea muy interesante, ajá, pero pues, la forma, la redacción, pues, realmente estaba fuera. ajá. Y eso, bueno, pues es importante saberlo, ¿no? Él como científico se atrevió a escribirlo, porque tenía algo que decir, porque lo sabía. Y con base en esta experiencia, Eva, ¿cómo fue tu primera experiencia con tu primer libro? ¿Cómo te sentías? Porque eso es muy importante. ¿Cómo se va a sentir el nuevo escritor? ¿Por qué etapas va a pasar? Es emocionante, es increíble. Las personas que han tenido la fortuna de ser padres o madres en el momento que nace su hijo, esas sensaciones cuando logré escribir el libro No Estamos Solos. Eso lo mismo, me puse a llorar y si lloro no se preocupen, soy muy emocional. Yo empiezo a escribir desde muy niña versos, frases, ideas y tenía tanto que decir, nacía en mi corazón, eso de querer compartir con la gente y decirle hay un mundo allá afuera diferente de lo que estás viendo, hay muchas alternativas, puedes hacer lo que quieras. Ya estando casada con hijas, yo tenía la obligación de las hijas y en mi época que era mucho el machismo, donde no recibías mucha ayuda, pues yo estaba a cargo de mis hijas y yo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo y seguir escribiendo, por supuesto. Todo esto era informal en esa época y me decidí a hacerlo sin guías, sentía lo que nacía en mi corazón, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir muchísimo antes del libro No Estamos Solos, que es el primero que autoedito. Tengo 3 libros más que están en el tintero, están ya registrados, perdón, no están en el tintero, son de superación personal, autoestima y reflexión, pero se veían muy lindos, tienen mensajes hermosos que en algún momento yo creo que se los voy a lanzar para que la gente los conozca, es lo primero que escribí. Pero el problema está que tienden a ser aburridos, ¿no? Porque lees así, puedes leerlo por partes y tiene mensajes preciosos, pero pues tienes que estarlos ahí cachando. Y por eso en lo que es el libro No Estamos Solos, entonces buscaba un marco que fuera atractivo. Y entonces encuentro esta historia que me la cuentan. Yo no conocí realmente, es una situación real. Es de un catedrático, Pablo Hanser, este catedrático de la UNAM, que vive una experiencia extraordinaria y él escribe su libro, en el libro La Respuesta. Pero cuando a mí me platican, oye, fíjate que mi esposo trabaja con el amigo, uno de los amigos que estuvieron muy cercanos y que yo manejo en el libro. Y entonces con ese marco, con ese entusiasmo de decir, a veces pasan cosas sorprendentes que tienes que aprovecharlas, darle ese marco y meterle pinceladas de superación personal, que además fue una transformación para mí. Claro. Entonces te inspiró la historia. Me inspiró, yo ya lo tenía escrito, yo ya escribía desde antes, lo que utilicé fue el marco nada más, claro. O sea, de algo vibrante, de algo emocionante que vive el autor, o sea, es una historia real. Yo lo maticé y en el libro también, La Magia del Escritor, se los manejo como ejemplo, cómo fue que lo siento, y ese es el libro que he hecho en menos tiempo. Yo creo que en menos de un mes lo hice en un lapso de 4 horas diarias, 4 a 6 horas, intercaladas entre mis actividades, porque era ama de casa, porque además era compañera, esposa, mamá, etc., ¿no? Pero fue así que te sale, que te fluye eso que nace y lo plasmas. Platícanos, Eva, ¿por qué hay un viaje espacial para este libro? Cuando escribo, lo que les comento, que me preguntaban y me decían cómo empezar a escribir un libro, que no sé qué, yo ya había visto otros libros de redacción, de ortografía, y como te mencionaba, muy técnicos, muy aburridos, la verdad aburridos. Y entonces, bajo la experiencia de ser mamá, cómo les enseñas a los niños cosas que no se les olviden y que son importantes, son a través del juego, a través de hacerlo dinámico, a través de hacerlo interesante. También les manejo en el libro este ejemplo. Es decir, cuando a ti te costó algo, mucho trabajo aprender, pero de repente llega alguien y te lo presenta de una forma de juego divertido, atractivo, no se te olvida y lo aprendes rapidísimo. Entonces, yo ya había escrito casi 3/4 partes de desarrollo de este libro,
y lo escuché, técnicas que utilizo para hacer revisiones, y lo escuché una y otra vez y lo oía yo, las ideas estaban perfectas y todo lo que enseñaba muy bien y real, porque yo ya lo había vivido, pero le hacía falta algo, o sea, le hacía falta ese toque en el que te motive a seguir leyendo, que no quieras parar de leer. Y entonces, después del libro No estamos solos, que es un viaje también, un viaje inesperado que tiene, pensé en algo extraordinario, en un mundo de tecnología donde todo cambia. ¿Qué cosa te puede maravillar, ¿no? Si ves tantas cosas en el entorno, y entonces ahora que utilizo ese viaje para ver fuera de aquí, para que despegue los pies de aquí, porque además el escritor, dije, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo contagias? ¿Cómo le enseñas a alguien que despierte sus emociones, que despierte su imaginación? Pues imaginando. Entonces dije, bueno, a través del libro vamos a llevar esa guía para que vayan imaginando, para que vayas soltando esa parte de ti. De creatividad, ¿verdad? En La magia del escritor hablas de dos personajes cruciales. ¿Por qué no nos hablas de ellos? Ay, eso es maravilloso. Bueno, entonces ya está el texto, ya es como se escribió, y entonces dijo, que voy a meter algo fantástico, algo que te motive, porque ser escritor y sentirlo, y sentir esa pasión y despertarlo, todas las personas lo podemos sentir, y lo podemos despertar, y lo podemos motivar. Entonces, hice una amalgama entre lo técnico, entre la ciencia y lo real. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Cómo vemos a la gente caminar en la calle con sus audífonos? O sea, siempre estar escuchando música, o escuchando películas, no sé qué tantas cosas, básicamente escuchar música. Pero ¿qué es? Como una guía, ¿no? Entonces dije, bueno, en esta parte del libro, ¿quién te va a acompañar? Siempre necesitamos sentirnos acompañados, abrazados, cobijados. Y entonces viene el primero, que es la guía, que es donde le empieza a dar una serie de información, le va guiando para sentir esa seguridad, para poder disfrutar del entorno, para poderse maravillar de lo que puede y es capaz de imaginar. Y el otro personaje, que es robotizada, que es el que me va a dar todas las explicaciones científicas y de todo el entorno, y sentir esa seguridad. Entonces, para que yo vaya en ese viaje fantástico con la seguridad de llevar un guía que me va guiando y la certeza de la información técnica que va a cuidar de mí en el exterior, ¿no? Entonces, amalgamar esa parte, esa fue la idea de hacerlo así. Y lo lograste plasmar muy bien. En La magia del escritor, la palabra magia suena. Para ti, ¿qué es la magia? Mira, todos podemos escribir, pero la magia viene explicado también aquí desde su concepto, desde el concepto filosófico, de decir, la magia es cuando surge algo que aparentemente, con X resultado, que aparentemente no haya una causalidad. Cuando yo escribo, yo te juro que yo, al estar revisando los libros anteriores, hay partes que veo y digo, wow, ¿de dónde salió esto? O sea, bueno, es mi hija, la menor, cuando ella lee el libro No estamos solos, tendría como 16, 17 años, me dice, mamá, leo el libro y yo creí que te conocía. Y veo esta parte y digo, ¿de dónde lo sacó? Esta no es mi mamá. Entonces esa es la magia, ¿sí? Que el escritor, cuando lo está desarrollando él mismo, empieza a imaginar, empieza a viajar a través de la imaginación, lo empieza a disfrutar, lo empieza a vivir, empieza a sentir esa chispa. Yo siento como un calorcito que me recorre todo mi cuerpo y me quita del lugar donde estoy, me eleva a otros lugares y me pierdo. O sea, me pierdo así textualmente. Me ha sucedido que empiezo a escribir, las que son 8 o 9 de la noche, estoy en la computadora, estoy con mi música, porque utilizo muchísimo la música. La música me ayuda mucho a mí a meterme, y creo que en general, científicamente está comprobado en todas las condiciones que ayuda a la música. Claro. Música de piano generalmente es lo que más escucho. Y me empiezo a elevar y estoy escribiendo. Y sabes que llega un momento que empiezo a sentir dolor en las piernas y frío, porque yo soy muy friolenta. Cuando siento frío veo la hora, son las 5 de la mañana y dices, ¿a qué horas pasaron las otras horas? ¿No? O sea, ya hasta que hay un malestar físico es cuando vuelvo a regresar. Pero entonces en estos viajes son puertas a que puedas
expresarte, que puedas decir todo lo que sientes, ¿no? Portales de creatividad, de imaginación, de vivencias. Todo. Entonces, bueno, pues yo escribo mucho ideas y emociones. Me fascina porque esa parte que nos hace sentir y saber que somos humanos, son esas emociones que somos capaces de sentir. Y a mí me gusta a través de las letras que el público lo sienta. Claro. Entonces, este libro es una enseñanza, es una guía que van a encontrar de cómo van a comenzar, pero ayudarles a despertar esa parte sensible, humana, que los lleve a disfrutarlo al máximo. Cuando lo escriben, cuando lo leen, y en este caso que es una novela que te intereses, que si tú dijeras, yo no quiero ser escritor, pero lo disfrutes, o sea, disfrutes la lectura y te lleve a elevar, y seguramente que cuando lo termines de leer, cuando ya vayas viendo toda la metodología, te den ganas de escribir. Pues es una gran invitación. Sí. Y ya para despedirnos, Eva, platícanos, ¿qué puede el escritor esperar con todas las nuevas tecnologías que se están dando? ¿Nos vamos a convertir en lectores virtuales o seguiremos con los libros físicos? Mira, los libros físicos van a permanecer eternamente, ¿sí? Porque está comprobado científicamente que la lectura en papel causa unas conexiones neurológicas mucho más importantes, que te llevan a la concentración, que te llevan a poder viajar con la imaginación, a desarrollar esta parte sensible de ti e incluso hasta sanar emociones, situaciones que tengas. El escrito en papel, no siendo así cuando lees en digital, fíjate, no se despiertan las mismas sensaciones, emociones desde el nivel cerebral. Entonces yo pienso que los libros van a existir siempre van a existir. Obviamente puede ser que por ahorrar materiales, por cuidar la naturaleza y todo eso sea en menor cantidad, ¿sí? Y que pueda ser un poquito más lo digital. Pero viajar a través de las páginas, papel, o sea, yo les digo, simplemente cuando lo abanicas así y lo hueles, desde ahí ya te estás conectando, ¿sí? con lo que estás, o con lo que vas a empezar a leer. Entonces, yo no creo que desaparezca. Yo creo que al contrario, con el tiempo va a ser pues van a ser reliquias, van a ser como ahora que encontramos tantos libros de la antigüedad y que son reliquias, que son invaluables. Yo pienso que no van a desaparecer porque son necesarios. Claro. Pues muchas gracias, los invitamos a leer La magia del escritor, a disfrutar de abrirlo y, como dice Eva, olerlo. La sensación de un libro en las manos es el olor, el tacto, y basta con ver el índice para darnos cuenta de qué es lo que nos espera en La magia del escritor. Gracias. Muchísimas gracias.